Hola de nuevo, hoy estamos a 26 de marzo del 2023 y en este vídeo vamos a intentar repasar un poco cómo han quedado los mercados esta semana. Una semana bastante interesante, una semana bastante complicada con un montón de cosas. Entonces, pues bueno, como veis estamos en un gráfico diario del SP500 y como vemos en estas últimas sesiones el mercado sigue bastante estancado con una ligera tendencia alcista en el muy corto plazo, pero fijaros que le está costando muchísimo. Por arriba, varios niveles de resistencia a nivel técnico, como puede ser este retroceso de Fibonacci que tenemos aquí trazado, como puede ser la clave que tenemos en los 4150, 4100 aproximadamente. Todo este nivel es la clave de toda esta formación que se está creando en este momento, pero un mercado que le está costando muchísimo subir. Bien, claro está, pues que tenemos problemas por todos los sitios, ¿vale? El sector bancario está sufriendo mucho, ya empezó con Silicon Valley Bank, ¿de acuerdo? Ahora ya se ha trasladado de Europa. Deutsche Bank fue el viernes. Uh, los problemas pues fueron clarísimos. Fijaros las caídas que hubo durante la sesión del viernes, que finalmente acabó recuperando un poco. Fijaros que acabó cerrando en 8,53, pero gran parte del día pues estaba cayendo un 15%, ¿de acuerdo? Entonces el sector bancario está sufriendo bastante. ¿Qué pasó durante esta última semana? Bien, en el vídeo del miércoles ya comentamos que posiblemente la Reserva Federal pues iba a subir los tipos 25 puntos básicos, que era lo que se esperaba del mercado, pero que en su comunicado en la rueda de prensa pues fueran más dovish de lo esperado, ¿de acuerdo? Y esto podría o podía haber sido positivo para el mercado. Pero ¿qué pasó? Fijaros en este gráfico que me parece bastante interesante de comentar. Uh, Fijaros que en la publicación de la decisión de la Reserva Federal de subir 25 puntos básicos, ¿vale? El mercado se movió al alza, ¿de acuerdo? Bueno, aquí un poco de ruido de mercado y aquí fijaros que empezó a hablar Jerome Powell, ¿de acuerdo? Y fijaros que el pronóstico nuestro era que si finalmente se tomaba esta decisión tal cual, ¿de acuerdo? De subir 25 puntos básicos, pero con una la referencia de que en el comunicado fuese más dovish, o sea, de tomarse más en calma a partir de ahora las subidas de tipos, ¿de acuerdo? Que dejaban la puerta abierta a volverlos a subir, pero que se lo tomarían con bastante calma, ¿de acuerdo? Entonces esta era la idea que habíamos pensado que podría ser así, ¿vale? Y finalmente pues fue así. Pero fijaros que cuando empezó a hablar, después de la subida de 25 puntos básicos, fijaros que empezó a hablar pues Jerome Powell. En primer momento tuvimos un retroceso, pero luego fijaros que el mercado empezó a subir. ¿Pero qué pasó? Fijaros que aquí apareció un actor secundario, ¿vale? Que fue Janet Yellen. Y es que Janet Yellen empezó a hablar y fijaros cómo derrumbó el mercado de nuevo, ¿de acuerdo? Esto es un gráfico comprendido entre prácticamente 2 horas, ¿de acuerdo? De mercado. Pero, ¿qué pasó con el tema de Yellen que hubiese el mercado? Pues básicamente fue, el mercado interpretó durante esta pasada semana había habido rumores de que es Janet Yellen, la secretaria del Tesoro americano, ¿vale? Que dijo que, o habían dicho, de que iban a cubrir todos los depósitos de Estados Unidos, ¿de acuerdo? O sea la cantidad que tengas en el banco, te lo van a cubrir, ¿vale? Si el banco quiebra, pues te van a pagar lo que tengas en el banco. ¿De acuerdo? Que es el problema, básicamente el problema que está pasando o que está teniendo Estados Unidos, ¿vale? Que la gente está retirando el dinero de estos bancos pequeños o de estos bancos comerciales pequeños y se están llevando el dinero a grandes bancos, ¿de acuerdo? Entonces, para que la gente no sacara el dinero, ¿de acuerdo? Decían pues que iban a cubrir cualquier cantidad de dinero y la cantidad que tienen cubierta son $250.000 en una cuenta, ¿de acuerdo? No sé exactamente cómo funciona, si es por persona, ¿vale? Pero la cantidad es esta, ¿de acuerdo? Entonces, al decir esto, pues bueno, esto le sentó muy bien al mercado, este rumor, ¿de acuerdo? Pero Janet Yellen
cuando apareció en el Senado, me parece, o no sé dónde era aquello, pues desmintió todo esto. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Pues fijaros que el derrumbe fue brutal, ¿vale? Esto pues eclipsó claramente la decisión de la Reserva Federal pues de frenar las subidas de tipos. O sea que tuvimos una noticia bastante positiva para el mercado, pero como digo, pues este actor secundario pues lo acabó derrumbando. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, fijaros que en este gráfico pues tampoco se aprecia tanto. Sí que vemos una vela roja en la sesión del miércoles, ¿vale? Que fue esta de aquí, ¿vale? Que acabó, pues, como vemos, derrumbando el mercado. Aún así, pues fijaros que el mercado, a grandes rasgos, pues parece que sigue estando en una zona de resistencias muy importante, no termina de cuajar. Y acordaros, pues, que esta semana ha sido tremenda para Europa, sobre todo, como digo, el viernes, que, como vemos, pues, Deutsche Bank fue atacado de manera brutal. Como vemos, el contagio ya ha llegado a Europa, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que estuvo cayendo gran parte de la sesión, un 15%, finalmente acabó recuperando alguna cosa y fijaros que solo cayó o cerró cayendo un 8,53, que bueno, tampoco es poco, pero entonces, pues bueno, los bancos están sufriendo bastante y esto, pues Europa lo sufre un poquito más, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque está muy bancarizada, ¿de acuerdo? Tal como Estados Unidos estábamos hablando hace unos días, pues de que está muy enfocada al sector tecnológico, pues en Europa tenemos muchos bancos, ¿de acuerdo? Entonces, está, como vemos, está sufriendo bastante. De momento no parece que las cosas se vayan a arreglar en el corto plazo, pero yo ya lo comenté una vez y sigo pensando en lo mismo. Cuando aparecen las noticias en los periódicos, esto se va al traste, esto es un desastre, qué tal, qué cual, ¿vale? Desde ese punto, ¿de acuerdo? Los mercados podrían empezar a tocar suelo, ¿de acuerdo? A nivel técnico, como iremos viendo, pues yo, desde mi punto de vista, pues los mercados podrían estar tocando suelo o habrían tocado suelo ya, ¿de acuerdo? Como por ejemplo el SP500, pues tendríamos aquí un suelo bastante claro. Además, tenemos ya la referencia de que que la Reserva Federal de momento ya no va a subir más los tipos, ¿de acuerdo? Y las proyecciones a medio corto plazo es que los empiecen a bajar. Cuidado con esto, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto podría afectar de manera bastante positiva al mercado. Por lo tanto, es interesante tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Dicho esto, a nivel técnico, como vemos y hemos dicho, pues estamos en una zona de rango con niveles de resistencia. La clave desde mi punto de vista por arriba seguiría siendo este nivel de los 4160. Si acaba rompiendo este nivel, pues yo creo que podríamos empezar a pensar ya en un mercado alcista, pero como digo, pues de momento estamos dentro de un rango que hay que esperar a ver qué acaba pasando, ¿de acuerdo? Y evidentemente, con peligros bastante importantes por quiebras de bancos, ¿vale? Por lo tanto, hay este riesgo ahora mismo por en medio. Pero yo creo que nos deberíamos empezar a hacer la idea de que la cosa podría estar ya en las últimas, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más? Nos vamos al Dow Jones. Fijaros que durante estas últimas sesiones no ha ido a ningún sitio, prácticamente se ha dedicado a dibujar velas en un rango, ¿vale? Intentó despegar, el martes, el miércoles lo volcaron de nuevo hacia abajo y de nuevo se ha metido dentro de este rango que tenemos aquí trazado, que durante estas últimas, pues no sé, como 10 o 15 sesiones está dentro de esta zona de entre los 32.500 y 31.785 aproximadamente, ¿vale? Sí que por la parte de abajo, fijaros que están intentando aguantarla y están apareciendo algunas compras, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no es descartable que podamos tener un rebote, siempre con el permiso pues de lo que pueda pasar esta próxima semana con Deutsche Bank, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Salen los políticos, ya sabemos, todos estos, ¿de acuerdo? Tranquilos, está todo bien, no pasa nada, está todo controlado, es imposible que caiga, qué tal y qué cual, bueno, ya veremos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mucho cuidado porque
el sector bancario pues está pillando fuerte. Sí que es verdad que en lo que pasó en el 2008 se lo estuvieron mirando, pensando a ver qué tenían que hacer y ahora han actuado de manera bastante rápida, ¿de acuerdo? Pero aquí no se escapa nadie y además podría crear o acabar creando un riesgo sistémico, ¿de acuerdo? Un contagio global que parece que podría ser bastante probable, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que tener en cuenta todo esto. Pero como digo, pues de momento las estructuras, fijaros que la tendencia alcista la tendríamos claramente si acabase rompiendo esta directriz, creando una especie de pullback. A veces no se crea, ¿de acuerdo? Un pullback hasta esta zona para luego seguir subiendo, pero fijaros que de momento pues no lo ha conseguido. Estamos dentro de un rango que más o menos ya hemos dicho más o menos dónde se estaba moviendo en estos momentos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, quedamos a la espera a ver qué acaba pasando durante esta próxima semana. Nos vamos al Nasdaq. El Nasdaq, el más destacado de la semana. Fijaros que claramente está intentando romper estas zonas de resistencia. Fijaros que aquí, desde mi punto de vista, ya lo comenté, hay un doble suelo muy claro, ¿de acuerdo? Y la clave ahora mismo sigue siendo este nivel que tenemos por aquí, ¿de acuerdo? Yo creo que si se acaba rompiendo, pues se abre la ventana ya hacia la zona de los 13.600, ¿de acuerdo? Donde tenemos este siguiente retroceso de Fibonacci, más o menos en los 13.600, 13.598 aproximadamente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, presión alcista para el Nasdaq, que viene gran parte provocada por esta inyección de capital, ¿vale? Y esto está ayudando de nuevo al sector tecnológico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, interesante el movimiento que estamos viendo y yo, desde mi punto de vista, pues claramente aquí puedo apreciar un doble suelo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fijaros, doble suelo, ruptura de este doble suelo, que lo tenemos, bueno, sería más o menos este nivel, intento de subida, pullback, de nuevo a buscar la parte alta, para luego seguir subiendo. Por lo tanto, yo creo que estaríamos ya, si consigue romper estos niveles de resistencia, en una fase ya, en una nueva fase alcista. ¿De acuerdo? Por lo tanto, interesante el movimiento que estamos viendo en el Nasdaq. ¿Vale? Bien, nos vamos a Russell. El Russell, como vemos, después de todas estas caídas y la caída pues clara del miércoles también, fijaros que aquí están empezando también a entrar bastantes dudas con velas, con mechas por arriba y por abajo. Se está apoyando muy bien en esta zona de soporte y se aprecian también algunas compras en esta zona. ¿De acuerdo? La estructura de más corto plazo alcista pues está completamente rota, pero debemos esperar a ver si aguanta esta zona para que se cree un pullback o quizás algo más. ¿De acuerdo? Todo dependerá también de los índices mayores, ¿de acuerdo? Que acaben arrastrando. Eso sí, hay que tener en cuenta pues que las compañías de poca capitalización, pues yo creo que van a sufrir algo más que estas más grandes, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos a Europa. Europa que después de lo que ha pasado esta semana con el Deutsche Bank, pues bueno, no, fijaros que las caídas tampoco han sido tan tremendas, ¿de acuerdo? Vemos que ha retrocedido algo, es normal, no ha retrocedido ni hasta la zona de los 14.172 del DAX, ¿vale? Que lo tenemos más o menos en este nivel, donde también hay una zona de soporte muy claro, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí, al tocar esta zona, pues está rebotando con bastante fuerza. Y es que, bueno, dentro de la gravedad de la situación, de lo que está pasando con los bancos, estos bancos grandes, en Europa sobre todo, ¿de acuerdo? En Estados Unidos es más los pequeños, pero en Europa estos bancos grandes, como ahora Deutsche Bank, vamos a ver durante esta próxima semana si nos sale algún otro, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? En Italia o en cualquier otro sitio. Por lo tanto, hay que estar atentos. Pero de momento, pues como vemos, las caídas han sido pronunciadas, pero tampoco ha ido
ningún un descalabro pues enorme, ¿no? Vemos que pues claramente, como digo, aquí tenemos una zona de soportes. Yo creo que por debajo de este nivel sí que nos empezaríamos a preocupar, ¿de acuerdo? Aún así, pues de momento, como vemos, las caídas están bastante controladas. Bien, nos vamos al Eurostoxx. Eurostoxx que pasa más o menos lo mismo que el DAX. ¿Vale? Fijaros que hemos tenido una corrección durante estas últimas sesiones. Aquí la están apoyando con compras, fijaros, ¿vale? Y la estructura parece alcista o se mantiene alcista, pero como digo, no es descartable pues que incluso venga a buscar los niveles de los 3.800, ¿de acuerdo? Y luego empiezan a salir en los periódicos, esto es un desastre, que tal y que cual. Bueno, el desastre no viene de ahora, ya viene de días atrás, ¿de acuerdo? Entonces también dependerá mucho de lo que vaya haciendo el Banco Central Europeo, ¿vale? Si sigue inyectando dinero o vuelve a inyectar dinero, ¿de acuerdo? Por lo tanto, atentos a esto, a las decisiones que tomen los bancos centrales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aunque venga a esta zona, seguiríamos ya en una estructura más o menos alcista para el sector europeo, ¿de acuerdo? Tal como en Estados Unidos estamos viendo que está empezando, por ejemplo, el Nasdaq sí que empezaría ya ha empezado a crear esta estructura alcista. El SP500 y el Dow Jones pues les está costando algo más, ¿vale? Igualmente el Russell. Por lo tanto, tal como vemos que Estados Unidos en esta ocasión va un poco retrasado, pues en Europa va un poco más adelantado en esta situación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no es descartable pues que tengamos más correcciones durante estos próximos días, a ver si hasta que la cosa se calme un poco, ¿de acuerdo? A partir de ese momento pues ya iremos viendo, pero de momento la estructura, como digo, se mantiene alcista, simplemente pues que podemos ver correcciones o a ver qué acaba pasando. Fijaros que lo que sí es claro es fijaros las velas que se están creando al día a día, ¿vale? Una volatilidad tremenda, fijaros que son enormes, ¿vale? Fijaros que entre el las aperturas de la sesión hasta que se acaba cerrando, pues hay mucha volatilidad, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más? Nos vamos al mercado Forex. Como vemos, el euro de nuevo ha atacado a la directriz bajista de más largo plazo, esta que tenemos aquí, pero tampoco ha conseguido romperla. Y es que, como veremos, el dólar se mantiene un poco por encima del nivel de ya lo veremos, ¿de acuerdo? Pero se mantiene algo fuerte. Yo esperaba una caída más profunda y es que se mantiene algo fuerte. Aún así, pues fijaros que de nuevo ha atacado la directriz bajista, ¿vale? Que tenemos aquí y fijaros que si se acabase rompiendo esta directriz, pues claramente podría correr el euro hacia la zona de los 1,14. ¿De acuerdo? Tiene la ventana abierta hasta esta zona. Fijaros que sería un movimiento muy interesante. Además, si nos fijamos con más amplitud de mercado, pues podríamos apreciar claramente un hombro, cabeza, hombro invertido en esta zona, ¿vale? Que la ruptura podría ser bastante importante y podríamos tener un movimiento muy fuerte al alza, ¿de acuerdo? Por lo tanto, interesante movimiento que estamos viendo ahora mismo en el euro. Bien, nos vamos al par libra-dólar, que como vemos, pues también una formación bastante interesante. Vemos aquí un posible hombro, cabeza, hombro invertido. Aquí una zona de soporte muy importante y fijaros que durante estas últimas sesiones pues también ha remontado bastante, ¿vale? Está claramente rompiendo ya la directriz bajista y fijaros que en el caso de la libra, pues un nivel de resistencia bastante importante podría ser los 1,30 antes de llegar a los 1,33, ¿de acuerdo? Por lo tanto, formación interesante en el mercado. Claramente el dólar se podría estar debilitando, ¿vale? Aunque en estas últimas sesiones, fijaros que el índice dólar se ha frenado justo en esta zona y finalmente el viernes rebotó un poco, ¿vale? Yo creo que es un rebote a nivel técnico, ¿vale? Pero aún así, pues bueno, estamos en una zona de soporte muy o bastante importante. Fijaros que es donde se generó toda esta formación
¿De acuerdo? Y finalmente, si se acaba perdiendo, pues fijaros que la caída podría ser bastante importante hasta estos mínimos, que si se acabasen perdiendo, pues ya estaríamos claramente en un movimiento bajista para el dólar americano. Esto podría ser bastante positivo para el mercado de criptomonedas, bastante positivo también para... Positivo y negativo, ¿vale? Porque un dólar más barato, pues implica a más gasto en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y bastante positivo también para el oro, ¿de acuerdo? Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Uh, un dólar débil, atentos al oro, ¿de acuerdo? Porque puede ser un bombazo de posibles subidas. Ahora lo veremos, ¿de acuerdo? Como digo, fijaros que está jugando claramente en la directriz alcista, y después de esta última reunión por parte de la Reserva Federal diciendo pues que iban a aflojar a la hora de subir los tipos, que se lo iban a pensar, pues esto tampoco ayudó absolutamente nada en que pudiese haber un rebote. Fijaros la vela que nos dejó en la sesión del miércoles. Por lo tanto, de momento, frenazo en las subidas claras en el dólar americano. Simplemente a nivel técnico, pues como vemos aquí tenemos una zona de soporte donde si se acaba perdiendo, pues se abre esta ventana hasta la zona de los 12.606, ¿de acuerdo? Incluso más caídas. Bien, todo esto podría provocar pues más subidas en el oro, ¿de acuerdo? Que lo tenemos ya atacando la zona de los 2000. Fijaros que el siguiente nivel de resistencia importante está en los 2049, 2074, donde tenemos estas zonas donde tenemos varias zonas de resistencia. Aún así, pues bueno, una caída del dólar podría aupar más el dólar, perdón, al oro en estas próximas sesiones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, niveles importantes por encima de los 2000. Aquí tenemos este nivel psicológico de los 2000. Pero como digo, si finalmente se acaba debilitando más el dólar americano, pues podríamos esperar subidas más fuertes, ¿vale? Y otro de los que se ha debilitado durante estas últimas sesiones es el petróleo. Fijaros que está cayendo mucho, básicamente porque se cree que va a haber una recesión, ya lo hemos comentado muchas veces, evidentemente con todo el jaleo que se está montando, esto va a afectar sí o sí a la economía, ¿de acuerdo? Y el petróleo, pues como vemos, se está hundiendo, ¿de acuerdo? ¿Esto que está provocando? Pues bueno, una parte buena y una parte mala. Una es que nos está indicando pues que habrá una recesión, y la parte buena podría ser pues claramente que es un indicador de que la inflación va a seguir baja, o sí va a empezar a bajar, ¿de acuerdo? Porque un petróleo tan barato pues es indicador claro de que la economía va a frenarse, ¿de acuerdo? Esto va a hacer bajar la inflación sí o sí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como veis, una noticia buena y una mala. Bueno, como vemos, pues la cosa está bastante caldeada, ¿de acuerdo? Pero yo sigo pensando en estos indicios de finales de caídas en los mercados, si la cosa no se complica mucho más, evidentemente, ¿de acuerdo? Siempre hay que tener un ojo puesto en que las cosas se pueden complicar más y mucho más, ¿de acuerdo? Pero aún así, pues yo creo que, por ejemplo, en Nasdaq mismo, pues se está viendo esta formación de doble suelo, ¿de acuerdo? Con pullback incluido, ¿vale? Que tendríamos prácticamente la confirmación hecha, y que si acaba rompiendo estos niveles de resistencia, que quizás no los rompa, ¿de acuerdo? Estos niveles que tenemos por aquí, pues igual entramos en un mercado lateral y no acaba rompiendo estos niveles, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto también hay que tenerlo en cuenta, dada la situación que nos encontramos en este momento, el contexto económico actual, ¿de acuerdo? Pero que si acaba rompiendo estos niveles, yo creo que pasaríamos claramente a un mercado alcista, ¿de acuerdo? Para confirmarlo más, pues deberíamos romper estos máximos que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Rompiendo por encima de este nivel, yo daría por concluida ya la tendencia claramente bajista, ¿de acuerdo? Ahora bien,
con esta formación que nos ha dejado aquí, pues rompiendo estos máximos que teníamos anteriormente aquí, y además con este pullback, pues yo creo que podríamos pensar ya en un mercado más o menos alcista para el Nasdaq. Pero siempre, como digo, repito, ya lo sé que me repito mucho, pero es que hay que tener en cuenta pues el contexto actual que tenemos, que la cosa está bastante liada. ¿De acuerdo? Nada más. Un saludo, nos vemos por el canal @scalpingtraders en YouTube o en scalpingtraders.com. Un saludo, gracias.